¿En qué consiste la educación musical? ¿Cuáles son las diferencias de la formación musical para personas que quieren dedicarse a esta actividad o para otras personas que simplemente quieren tenerlo como parte de su experiencia de vida? ¿Cuáles son las características de la educación musical en niños? ¿Cómo la educación musical puede contribuir a formar mejores personas, más sensibles, comprometidas, solidarias? De todo esto y otras cosas, conversamos con el maestro Carlos Vela en el marco del seminario taller que dictó en la maestría de Educación por el Arte de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. En el marco de este hermoso centro cultural Corihuasi de la Universidad Ricardo Palma, los invito entonces a presenciar la conversación que tuvimos con el maestro Carlos Vela. Saludos a todos. Estamos en la Maestría de Educación por el Arte de la Universidad Ricardo Palma, en Lima, Perú. En este caso, con un invitado especial, que es el maestro Carlos Vela. Él es director de la Asociación Codali del Perú y de la Escuela de Música Codali, con muchos años de experiencia en la educación musical. Y muy amablemente ha accedido a compartir algunos de sus pensamientos sobre la educación musical y experiencia, por supuesto, un poco alrededor del método Codali, pero básicamente también lo hemos convocado por su vasta experiencia como educador en la música. Entonces, en primer lugar, bienvenido Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por invitarme también y aquí estamos para poder compartir las experiencias. Bueno, esta sesión la vamos a hacer como una pequeña entrevista, si te parece, Ya en la está bien. cual te planteo algunas preguntas y por supuesto si tienes alguna idea que tú quieras plantear que yo no te he preguntado, pues con total libertad nuestros estudiantes se lo van a agradecer muchísimo. Bueno, En primer lugar, yo te preguntaría sobre cómo entiendes tú la educación musical, inserto en un país que tiene tanto talento musical, pero que eh, no necesariamente está orientado, obviamente, a formar músicos, sino probablemente a contribuir con la formación general de la persona. Sin embargo, los diferentes sistemas y métodos que hay de educación musical, algunos tienen más incidencia en la parte específicamente musical y otros tratan de ver un poco más la parte integral. Y tú, como dominas todos estos métodos, me gustaría que nos des una opinión al respecto. bueno, es interesante. Tu pregunta es muy interesante porque esa pregunta me la hice hace muchos años, hace 30 años atrás, ¿no? Y llegué a una conclusión muy sencilla, ¿no? Porque dentro de yo conozco felizmente todos los métodos, los he trabajado, porque el sistema Kodai no es un método, sino un enfoque de cómo enseñar la música a las personas, no solamente niños, sino a cualquier edad. De preferencia, sí, pues los niños, ¿no? Porque ellos son el futuro de todo lo que va a venir después, pero sin imposibilitar a ninguno. Sin embargo, ahí me di cuenta de que hay métodos que comercialmente son buenos y hay métodos buenos, pero que no son comerciales. Ujú. Ya. Es algo curioso. Ujú. Entonces, el que estudia música se da cuenta de eso y entonces va a donde va a aprender el lenguaje musical, donde va a aprender a ser músico. Claro. Pero el que quiere tomar, eh, digamos, la música como un hobby para que su hijo toque un instrumento, porque muchos creen que aprender música es tocar un instrumento, y entonces lo ponen en un método X, no vale mencionar, o Z, que para que se desinhiba, para que toque un instrumento, no importa, así nomás, ¿no? No estamos pensando en que la música en realidad tiene un efecto multiplicador en el desarrollo
social, personal, velocidad de información, traslación y modificación de pensamientos inmediatos, ¿no? Eh, Cuando el niño estudia el lenguaje musical a través de un instrumento, a través de su voz, a través de su cuerpo, pues las sinapsis en el cerebro pues son velocísimas, ¿no? Y esto que de alguna manera los educadores lo hemos intuido hace mucho tiempo o lo han intuido antes que nosotros, ahora está bastante más demostrado por los estudios pues, de las neurociencias, ¿no? Entonces ya hay una demostración bastante clara de esta sinapsis, esta velocidad y también de que esta nueva inteligencia, vamos a decir, que se desarrolla es transferible incluso para otras actividades, ¿no? Usualmente a los chicos que estudian música le va bien en el colegio, tienen otro tipo de, digamos, de adquisiciones. ¿Tú cómo lo has visto en tu experiencia? Bueno, acabas de tocarme el punto que a mí me encanta. Ujú, Realmente me encuentro maravillado porque Kodali para mí es el predecesor, si quisiera decirlo así, o el primero, no lo sé, no, ujú. pero habría que hacer toda una tesis al respecto, pero el primer eh, neurolingüístico. Porque él era lingüista, ¿no? También. Él Claro, era, digamos, algunas cosas sobre Kodal y tal vez tú eres más autorizado para eso. O sea, él era compositor, musicólogo, lingüista, ¿no? Investigador de la música local de su país, ¿no? es por eso que él tomó ese punto de partida y por eso dice la lengua materna. Ujú, Y tomando el punto ese, el primer neurolingüista, ¿por qué? Porque vio en la música que no solamente era para hacer música, sino para que adopten pensamientos, ideas, formas de conducta, cultura y información de su propio país, ¿no? Y encuentren una identidad nacional, que ese era el encargo que él había tenido, ¿no? ¿Cómo lograr integrar al país? Y él dijo por medio de la música. ¿Y por qué? Porque es un lenguaje universal. ¿Por qué? Porque todos lo pueden entender. ¿Y por qué? Porque se empieza desde la cuna, desde las primeras canciones. Y ujú. esas te van dando identidad. Y lo que pasaba era pues que en la época de él, lo primero que se escuchaba era música alemana. Y la húngara solo se escuchaba en los alrededores. Entonces se hizo todo ese proyecto de transformación de identidad nacional y desarrollo cultural. Claro, ubiquémonos un poquito en el tiempo, estamos hablando de inicio del siglo XX, básicamente, y en Hungría, ¿no? Que es la patria de Kodali. Y además en una época post-nacional, del nacionalismo, digamos, donde se había despertado un poco esto, y que se requería efectivamente una serie de elementos para integrar a la gente. Incluso en las investigaciones musicológicas de Kodali, este, no solo rescatan la música local, sino que también se convierte en un elemento, como tú dices, de aglutinación de identidad nacional, ¿no? Y bueno, los métodos que utiliza para eso también son estudios en la musicología, o sea que es un personaje muy importante, ¿no? Los aportes de Kodaly a la musicología son increíbles. Sí. Sí. Volviendo un poquito al tema de la educación musical, entonces, en relación a la persona, ¿cómo tú eh, compatibilizas tu tarea de educador trabajando con niños o jóvenes o adultos interesados en la música con la integración general del desarrollo personal? Bueno, esto es interesante. Sabes que vamos a empezar de lo que dice la música, desde las competencias de la música, ¿no? Ujú, Tenemos dos competencias en el Perú, que es aprecia y crea. Curiosamente en el país no está siendo bien planteado, pero no es el tema. ujú, Pero sin embargo, esas dos competencias son importantísimas. Fíjate, el aprecia es aprender a escuchar, aprender a ver, aprender a sentir, aprender a tocar, o sea, varios aspectos
que son perceptivos. Ese es el primer paso del aprendizaje. Ese hecho que puede suceder, en el caso de la música, no voy a explicar los demás porque sería largo, pero explico solamente en el hecho de la música, es que tú escuchas algo, te llama la atención, crea un efecto emocional, crea un efecto imaginativo y crea un significado. Desde que tú naces. Desde que tú naces. Claro, Ahí estamos rompiendo ya, y pongo ahí estamos rompiendo el esquema que dice Jean Piaget, dicho sea de paso. Uno de los grandes problemas del desarrollo de la creatividad es solamente depender de lo planteado por Jean Piaget. Porque Jean Piaget afirma que es a partir de los 4 años. Sin embargo, Vygotsky y la educación imaginativa habla desde el momento en que nace. Se generan pequeños pensamientos, pequeños conceptos, pequeñas experiencias que van creando, desarrollando tu imaginación y en su momento, pues, te va permitiendo tener criterio, opinión y maduración. claro, porque incluso el día de hoy hay algunos estudios que plantean que esto puede suceder incluso desde antes del nacimiento mismo, ¿no es cierto? Porque el oído se desarrolla un poco antes, las percepciones sensoriales igual van generando experiencias acumuladas en la mente, en la psique. Bueno, de Y hecho que sí, porque cuando el bebito nace, reconoce que la voz de la madre, para del, empezar, del papá, el papá. siente el corazón de la mamá, se tranquiliza, siente seguridad. Y ahí es tu pregunta. O sea, la música interviene en esos hechos, desde los cantos escolares, las cotidianas, porque son reflejos que está aprendiendo de un contacto social, que le va desarrollando su personalidad y su naturalidad de comportamiento. Y por qué no decir su personalidad, pues, ¿no? Claro, y también esta construcción de la estructura mental producto del lenguaje, que también se va adquiriendo por la exposición, este, análogamente también genera un grupo de redes neuronales interiores, producto de la exposición a todas las experiencias, incluida la música, como como un motivador que necesita ser descifrado, tener un significado, como tú acabas de decir, ¿no es cierto? Esta percepción solamente se realiza finalmente al interior Así es, nadie de- lo ve. Y algo interesante, por eso es que Kodali dijo, le preguntaron, ¿desde cuándo debe estudiar un niño? ¿Sabes qué respondió él? 9 meses antes de nacer. Ah, claro. Un concepto neurolingüístico. Claro, que además ahora se enlaza mucho con esto de la epigenética, porque los padres tienen una influencia pues directa en lo que pasa después con los hijos, ¿no? Sobre todo si los acompañan, si son parte de este tema, ¿no? Entonces, ¿Cómo ves ese tema tú de los padres con hijos estudiando o interesados en la música? Esa relación, ¿cómo la has visto tú? ¿Cómo favorece? ¿Cómo no favorece? No sé, ¿cómo yo participa? lo que he visto es que los alumnos que estudian música tienen facilidad para muchas cosas. O sea, no es solamente la música. Tienen facilidad para las matemáticas, para comunicarse, para empuje para hacer las cosas, los disciplina en cierta forma. No es lo único, dicho sea de paso, no vamos a decir la música es el punto ya que hace que todos, pero cumple una función muy importante dentro del desarrollo de la persona. Eso lo he visto en mis hijos, ¿no? Si eso está además bien guiado, o sea, no solamente hacer música, sino que Obviamente, cada actividad esté bien orientada. todo lo que le corresponde hacer, ¿no? Con disciplina, Ujú. logra. Y también mucho influye también la actitud de los padres, ¿no? De cómo son, qué tipo de padres son, si son padres sobreprotectores o padres que ayudan a que se desarrollen independientemente, etcétera, ¿no? O sea, no es solamente una sola cosa. Pero a lo que iba era que
La primera competencia CREA es la ujú, más importante y es la que menos se está atendiendo en el país. Esa primera sí, competencia, 9 sí, meses antes de nacer, sí, hasta el momento de aprender a escuchar, pues desarrolla la atención, la concentración, la imaginación, el lenguaje, la forma de expresarse y otras cosas más que permiten tener herramientas para luego seguir avanzando. Pero algo súper importante es que aprenden a pensar, porque desde el primer instante están utilizando sus pensamientos para seleccionar, comprender y describir y dar un concepto muy simple. Muchas veces decimos, no, el niñito no entiende, no, ya te está marcando el paso. sí, es Entonces, increíble cómo los niños, digamos, adquieren esto tan rápidamente. ¿Y qué experiencia has tenido tú, por ejemplo, con este método con adultos? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has visto eso? muy bien, justo hace poco tuve una profesora de, a ver, de una maestría en cocina, Ujú, ¿no? Una ecónoma, ahí está, ecónoma, muy prestigiosa. Me dijo, Carlos, quiero estudiar música, esa es mi pasión. Bueno, ya empezamos. Ahí tengo los videos, pero interesante cómo empezó. Y me dijo, Carlos, tú haz lo que tú creas conveniente. Entonces, le dije, mira, para empezar no vamos a hacer nada de teoría. Vamos a ujú, pensar que estamos aprendiendo un lenguaje, ¿está bien? Sí. Y empezamos pues cantando, danzando, haciendo experiencias, tocando instrumentos y lamentablemente le vino otro curso, un curso más que le dieron en la universidad, no está continuando, ha postergado ujú, su pasión, pero era maravilloso verla cómo es que iba disfrutando cada clase e iba aprendiendo, ¿no? Ahora, las cosas no son rápidas, ujú, todo va madurando, es como un lenguaje, es como estudiar inglés, francés, claro, ¿no? Y cualquier otro idioma, hay que ir sensibilizando su pensamiento, su percepción auditiva, porque estamos muy equivocados cuando pensamos que la música es teoría. La música ujú, no se aprende por teoría. ujú, La música se aprende tocando, cantando. Es un lenguaje. ¿Cuántos lenguajes tiene la música? Vamos a contar. ujú, Lenguaje rítmico, lenguaje de notas, lenguaje de formas, lenguaje de expresión, lenguaje de articulaciones, ujú, lenguaje armónico, lenguaje contrapuntístico y otras más que nos podemos imaginar. Pero por lo ujú, menos nosotros usamos los 8 ujú, y si no es alguno más por ahí. claro. Entonces, son varios lenguajes que deben estar en un músico al más alto nivel en sus posibilidades. Nadie es igual a nadie. Entonces, Claro. cada uno en sus propias posibilidades llega a conseguir esos éxitos, ¿no? Me interesa mucho, ya que tú has tenido la oportunidad de ser discípulo directo de un alumno de mismo Codali, cuando vino acá al Perú, que nos compartas un poquito alguna de las reflexiones de base que están en el pensamiento para las actividades musicales, ¿no? Es decir, Unas ideas, mm, guías, ¿no? Por ejemplo, hay unas ideas básicas, ¿no? Lo primero es fomentar la educación musical en el país. Ya, eso es lo primero que mm, abordó Kodali. ¿Y por qué quería fomentar la educación musical en el país? Porque llevándola adecuadamente, crea mm, identidad nacional. ¿Partiendo de qué? De la música del país. ujú, Entonces, por eso que las iglesias, digamos, tienen la música de la iglesia, porque crean una forma de, digamos, mensajes para seguir en la iglesia. Por eso que los soldados tienen canciones de guerra. ¿Por qué? militares, claro, Militares. ¿Por qué? Porque crea un sentido patrio, ¿no? de comunidad, pues, De comunidad. Por eso que
los diferentes grupos sociales utilizan eso de una forma intuitiva. Pues Kodali lo utiliza de una forma explícita, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo? Fomentar la educación musical en el país. ¿En base a qué? A la alfabetización musical. ¿Qué es alfabetizar musicalmente? Es desarrollar el lenguaje musical en los niños. No es tocar un instrumento, eso es un error grave, porque los niños que no tienen instrumento entonces no podrán hacer música, Mm. y eso es falso. Claro, pero tenemos nuestra voz, ¿no? Claro, el Tenemos principal nuestra voz. instrumento es la voz, y como es la voz, pues se pueden aprender a cantar. Una vez que tú cantas, puedes aprender a tocar. Una vez que tú eh, cantas en coros y cantas, pues tienes una serie de posibilidades musicales ya desarrolladas, debidamente orientadas. Claro, esto no es como solamente espontáneo. Bueno, funciona mucho mejor si hay una orientación, me parece, para entender estas cosas y sobre todo si tú desarrollas estas competencias, estas habilidades, estas destrezas en el canto o incluso con palmas o sin ningunos objetos muy complicados, es fácil transferirlo después a un instrumento si es el deseo, ¿no? Si es el Claro, caso. entonces así creó un programa de alfabetización musical para el país, Ujú. para todos los niveles. En su época era a partir de 3 años. Si él estuviera ahora, yo creo que diría a partir de los 9 meses antes de que nazca el niño. Ajá. ¿Por qué? Porque se prepara a los padres, se les da experiencias estimuladoras que les van a ayudar a los niños a poder tener un desarrollo mental y, Claro, y tú sabes, Carlos, te comento una experiencia. Yo hace muchos años tomé un curso bueno, he tomado varios, pero uno de musicoterapia, que era con un obstetra, un médico obstetra. Y su enfoque era un poco intuitivo, me parece, pero que estaba parte de un grupo, de un equipo de esto, que a la madre, en primer lugar, le hacían unas entrevistas, la madre escogía la música que la hacía más feliz o qué sé yo, armaba unos CDs y durante todo el embarazo escuchaban esa música. Y después, el momento que iban a nacer, en la sala de parto ponían esa música y el bebé nacía pues, tranquilito, ¿no? Y partía. Ahora, por supuesto que una cosa es el gusto musical que uno tenga, por supuesto, y otra cosa es la música que esté bien organizada, que tenga una serie de parámetros que exija un poquito a ese cerebro este proceso de significación del que estamos hablando, ¿no? Pero en todo caso, y esa familiaridad con el sonido musical ya permite ir desarrollando una serie de, eh, no sé, elementos interiores en el cerebro, hasta en la emocionalidad de ese niño, ¿no? así es. Asociado a la comunidad que lo rodea. Así es. Por eso que yo estoy tomando como leitmotiv ¿No? la competencia aprecia es una de las competencias más importantes. Consecuencia de la competencia aprecia viene recién en la competencia crea. ¿No? Habría que decir en esto, a ver tú qué piensas, de que esta competencia crea, también está en el caso de un músico en el tema de la interpretación, porque la interpretación es una creación informada, producto de un análisis, lo que quieras, pero finalmente es una creación personal, ¿no? Así es, Para que no se que entienda solamente que es componer una música, no, sino que es crear todo un evento, toda una situación a partir de otras cosas, ¿no? así es. Ujú. Es como la poesía, pues. O sea, no todos los poetas pueden recitar de la Ujú. misma manera, ¿no? Claro, claro. Un mismo texto, porque cada Ujú. uno es un mundo diferente, ¿no? Así también es la música, ¿no? La música escrita son poemas que son Ujú. expresados de acuerdo al intérprete, es una recreación. Entonces, lo interesante de esta experiencia, ya hablamos de las competencias, Ujú. entonces es de que el niño, la persona, eh, primero desarrolla su percepción sonora. De acuerdo a su percepción sonora, desarrolla un lenguaje musical y de allí va aplicando en los instrumentos o en la voz o en el coro para poder desarrollarse musicalmente. En realidad, esto es el punto clave de Kodali. El punto clave de Kodali es que tú desarrolles el lenguaje musical y lo apliques a la experiencia musical que tú quieras desarrollar.
sea instrumento, sea canto, sea composición, sea diferentes aspectos de la música. Nosotros acá en Codali, tú sabes que Codali tiene 3 fases, ¿no? No sé si sabes eso, ¿no? Sí, sí, cuéntanos, por favor. Tres fases, o sea, hay una fase que es de preparación, presentación y práctica, ¿no? O sea, la sesión de una clase Kodai hace ya muchos años atrás, antes de que llegue el constructivismo al país, ya Kodai lo tenía claro, ¿no? ¿No? Y entonces, la preparación tiene 4 momentos increíbles, te cuento. El primero de ellos es que se da en la apertura, que es una experiencia auditiva, emotiva, imaginativa. O Por sea, supuesto, es claro. una experiencia auditiva, ¿no? Perceptiva, que interviene el oído, interviene el cuerpo, interviene la vista, intervienen varias cosas, ¿no? De manera conjunta. No podríamos explicar a perfección esto porque es el mundo de cada persona. Es un ser, pues, ¿no? El ser con la integralidad, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, donde es una etapa lúdica, donde canta, toca, juega, hace una serie de actividades musicales con una orientación musical. O sea, no es actividades musicales para entretener o que pase el tiempo, no. Orientada al desarrollo musical, que es diferente. Claro. Luego de ahí viene la preparación física. ¿Qué es? Es la consecuencia de la experiencia anterior. O sea, tú ya escuchaste, ya percibiste, ya sentiste, ya jugaste y de pronto empiezas a decir, este es el pulso, estas son las negras, este es Titi, este está, pero no sabes todavía qué es. Simplemente conoces el lenguaje, el vocabulario, Y el hecho mismo también, ¿no? la verbalidad del fenómeno sonoro. Ujú. Esa es la preparación física. Es la Claro. expresión corporal y verbal del hecho musical. Entonces, una vez que tú ya estás así, Adquiriendo conciencia de eso. adquieren conciencia de eso, si me permites, Ujú. pasa lo que hace un momento te mostré. Ajá. Con este chiquito, te voy a mostrar solamente por el hecho de, Claro, por supuesto. ¿dónde estás? Ahora que, acá está, ¿no? Ujú. Entonces, este chiquito que parecía sol, mi. Ahora yo pongo cómo hago ahora para compartir, ese es el detalle. Sí, tienes que buscar acá el cuadradito que está abajo que dice presentar ahora. Ven- Ventana, ¿no? Ventana, ventana. Ventana. Entonces apliqué acá. Por Ujú. ejemplo, este chiquito. Espérate, todavía no lo veo, todavía no lo veo. Ya, ahora está apareciendo. Ya está, ya está. Ya muy rápidamente nomás, ¿no? Ujú. Yo le canto, él como jugando, él está ahí. Mira. Sol, mi. Ahora yo pongo sol. ¿Tú qué pones? Sol, mi, mi. Atento. Sol, mi, mi. Sol, mi, mi. Pon entonces cuántos mis. Uno. A ver. Sol, mi, mi, mi. Sol, mi. Ajá, muy bien. Y acá pongo yo sol. ¿Y tú qué pones? Sol, mi, mi, sol. Mi. Muy bien. Es una experiencia interesante, ¿no? Sol, mi, Claro. Y él recién está aprendiendo a leer, ¿no? Tiene 5 años. Claro, pero ya está reconociendo que hay una diferencia de tono entre el sol y el mi, entre un agudo, un más agudo, Ya pasó la experiencia de agudo grave, ¿no? claro, y está reteniendo ese tipo de, porque eso es algo que llama mucho la atención en el método Cadal, y es que es muy fácil hacer esta asociación de
de la figura en la mano, por ejemplo, yo también lo he hecho muchas veces con coros, con un montón de gente. En la primera, sin haber estudiado jamás, tú le pones mi, sol, do, y hace todo, ¿no? Así es. Ahora, mira lo que hace este chiquito, Ujú. ¿ya? Do, re, mi, re, do, A primera vista, mi, re, do. F. Tendríamos que decirle a los que nos están escuchando que aquí las iniciales son las iniciales de las notas, ¿no? Del mi, re, do, re, ¿no? Mi. ¿Otra vez? Bueno, Y se parte, Carlos, si me permite, se parte un poquito de esta fórmula de la tónica, en este caso el do, ¿no es cierto? El sol, el mi, como este acorde primigenio, y después el re, ¿no? normalmente se empieza con sol, mi, porque es Sí, el intervalo más melódico. ajá, Después sigue la, después sigue do, después re, después fa, después ti y después do, ¿no? Es la forma como se trabaja. la Pero secuencia. esto interesante es que, pues, ahí estaba recién con un mes de trabajo, ¿no? Un mes de trabajo, tranquilos, jugando ahí. Lo hemos hecho todo jugando Y además, lo novedoso es que ha sido virtual. y es virtual. Las clases nosotros las dictamos virtuales a todos. Tengo ahí que tendría que buscar grupal, por ejemplo, virtual con niños de 7, 8 años. Interesantísimo. Yo, qué pena que no Está disponible. No, pero sí, obviamente, sí, así es, ¿no? pero Este, excelente. Tú ves cómo participan, como si fuera un salón de clase con adultos, ¿no? Pero con la dime, característica de niños. ¿puedes explicarnos un poquito cómo funciona ese tema de la mano? Bien, hay varias herramientas, ¿no? Hay las herramientas que han visto ustedes ahí, que es el sistema Solfa, Ujú. que es la lectura de las sílabas rítmicas, ya con letras. ¿Ya? Las letras representan las notas. ¿Por qué? Porque cumple doble fin, ¿no? Ayuda a la lectura de la escuela, además ayuda a la interpretación de sonidos. Entonces, tiene muchos usos, no solamente. Es más, Claro. se hace con los números, es otra herramienta, la Ujú. lectura numeral. Y la mano es, bueno, por los que no son músicos todavía de repente no lo van a entender, pero normalmente un músico dice, hace su jueguito de la mano, ¿no? Es algo natural. Muchos y otros no lo hacen, tampoco es una obligación. Pero entonces ese reflejo natural de agudo, grave, se utiliza para que el niño, cuando canta una nota, sol, mi, por ejemplo, ¿no? Sol, mi, sol, mi, que no necesita hacer la altura exacta, pero sí la relación exacta. Entonces, tú le dices ahora, a ver, cántalo mentalmente, canta mentalmente conociendo manuales, pero de todos ellos solamente me cantas la nota sol, entonces va a ser así. Sol, 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 ¿no? Te das cuenta que sí está pensando. Y eso es importante en Kodal, es el desarrollo del pensamiento musical. Ese Claro, es el aporte más importante. O sea, la música no sale de afuera, no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. claro, si no, Beethoven no hubiera podido componer, pues, a partir de los 30 y tantos años, ¿no? Así es, así es. Entonces, eso se busca con el sistema Solfa y con los signos manuales, o sea, que se desarrolle el pensamiento musical. Claro, yo quisiera explicar, bueno, que tú lo expliques, ¿no? Pero a nuestros estudiantes que no conocen este tema tan claramente, que se asocia un gesto manual Ah, a ya. determinadas notas de la escala, ¿no? Sí, cada gesto tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, se empieza con sol, que este es. Algunos hacen así, eso no es un error, porque ese es sol sostenido. Sí, Entonces, sí. tendría que ser así, sol, mi, re, do, la, sol, ti, sol, la, ti,
do, re, mi, fa, sol, la, ti y do. O sea, ese es, representa las diferentes alturas. Hay también el pentagrama manual, ¿no? Claro. Sol, mi. Cuando sol está en espacio, cuando sol está en línea, mi está en línea. Cuando sol está en espacio, mi está en espacio. ¿Ves? Así se va quedando relación también de la lectura de las notas, ¿no? De repente voy muy rápido para No, algunos. no, está muy bien, está muy bien. Hay una relación un poco lejana, pero la voy a hacer igual. Por ejemplo, con el tema del ábaco, ¿no? Chino, japonés, que hay una situación manual. Incluso los chicos cuando cuentan, bueno, las personas cuando cuentan dos para arriba, para abajo, suman las zonas. Pues hay una, digo, hay una cierta correspondencia con lo que acabamos de ver, ¿no? Así es. Entonces son herramientas que se utilizan, como el do móvil, ¿no? Uno puede cantar el do móvil y sol, mi. Bueno, puede cantar como sol, mi, o puede ser sol, mi, ¿no? En vez de sol, mi, Claro, sol. eso tal vez requiere una explicación mayor para nuestros estudiantes, que no todos son músicos, respecto a que las notas, por ejemplo, yo tengo acá un teclado, así que voy a aprovecharme del teclado acá en la mano. Este, las notas pues en el piano tienen su nombre y su afinación, ¿no? Altura. Como acabas de decir tú, sol, mi, ¿no? Pero de repente yo puedo decir sol, mi, y no estoy tocando un sol en la realidad, sino estoy tocando esa, Ajá. pero la relación es la misma, y esa situación es la que nos permite decir, a veces cuando nos escuchamos ahí en la peña, cánteme en do mayor, en mi mayor, en fa mayor, es decir, lo hago más agudo, más grave según mis posibilidades vocales también, ¿no? Así es. De esa manera los chicos se sienten cómodos, ¿no? Con la voz, ¿no? Así es. Entonces así también se acostumbran a captar las alturas de una manera más fácil y al momento de leer con el do móvil, que es otra herramienta, en el pentagrama es más fácil, hasta que les toca desarrollarse instrumentalmente o ya quieren leer con do fijo, ya están capacitados para hacerlo, no hay ningún problema. Porque la idea no es que se queden en el do móvil, ¿no? Claro, es una herramienta de aproximación. Y dime una cosa, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo ves que se toman los chicos en pasar de un apretamiento inicial? Claro, depende de la edad, por supuesto, pero, este, a cambiar un poco a un do fijo, a una lectura más estándar, digamos, de la música. Bueno, en realidad la idea de Kodali fue que el domo, voy a explicar antes algo. En la pedagogía de la imaginación de Edgar, este, este, todos se desarrollan mentalmente en todo, pero algunos llegan a ciertos niveles, ¿no? Son diferentes niveles. Y no Ujú. porque no puedan, sino porque de pronto se sienten cómodos así, no van a querer subir más o qué sé yo. Entonces, igual en Kodari, hay personas que van a leer Do móvil toda su vida y les es cómodo, porque Ujú. solamente cantan, pues, y cantan en coros, y entonces ven una partitura en fa, ven una partitura, todo leen en do, ubicando el do móvil y solucionado el asunto. Pero ni bien empiezan a tocar un instrumento, se empieza con la experiencia del do fijo. Y el proceso es el mismo que se hizo con el do móvil, ahora se empieza con el do fijo, hasta que ya no solamente crean patrones de do, sino que ya ahora asocian los patrones de do a diferentes tonalidades. Ya se ganó el camino. El único Claro, es yo, adecuar. este, en la AAA, en la Asociación de Artistas Aficionados, una institución tan importante en la que tú has participado, que estaba allí en Tarnavich, ahí, se desarrollaron muchas cosas. Yo he participado también en los coros con Jim y también enseñé en una época en su escuela, ¿no? Y fue asistente de Jim también en uno de sus coros Mira, y ella me tomó un poco como alumno de dirección coral en un momento, un periodo, ¿no? Yo lo acompañé bastante. Y efectivamente, los integrantes de sus coros tenían una lectura muy eficiente, mucho más rápida incluso que algunos estudiantes del conservatorio. ¿Tú recuerdas algo de esa experiencia? claro, en el corto coro de artistas aficionados
Yo dirigí el coro de artistas aficionados por 5 años, Ujú, pero fui director asistente de GIN 3 años. ujú. Entonces, allí, este, seguían ese curso, seguían ese curso, y ¿qué pasaba? Que se les daba cualquier tonalidad y ya estaban ubicados, ya leían con fluidez, ¿no? Ya tenían años también en el coro. Entonces, Ujú. la tonalidad que fuera, por supuesto con las dificultades naturales de un ensayo, ¿no? La afinación, la precisión rítmica, pero ya tenían herramientas como leer, cómo contar, cómo cantar, ¿no? Eso era Claro, una experiencia interesante. No me pareció creíble al comienzo, todavía ujú, no estaba en Codali. ya, Yo inicié Codali después, en ujú, 1990. Todo eso es antes. claro, claro. Es bastante anterior. Habría que decir, muchos la hemos conocido, pero no todos la conocen, porque ya no está con nosotros Ginta Naviki, una directora de coros y chelista norteamericana radicada acá en el Perú muchos años, que formó varios coros y participó en la vida Fomentó la musical, actividad coral aquí en el país. claro, muy, muy intensamente, ¿no? Y tenía su escuela cantorum ahí en Barranco, ¿no? Después, al final. Claro, al final ya, pues, ¿no? Que también muchos estudiaron después cosas ahí, ¿no? Pero ella fue un personaje muy querido, muy importante, ¿no? Aquí entre nosotros, ¿no? Y ha dejado, creo que parte de lo que estamos conversando hoy día es, en alguna medida, también un legado de Ginny, ¿no? Así es, porque yo la siento como una de las que me inspiró, me inspiró bastante. Cuando empezamos con Alberto, pues esta idea la creamos precisamente en el coro de Jim, con Jim. Con Alberto Tello también, profesor, claro. Yo tenía otro propósito, otras ideas, y al final decidimos hacerlo porque cuando planteamos a ciertas instituciones no nos apoyaron, entonces seguimos nosotros. Y qué bueno que no nos dimos por vencidos, ¿no? Hasta ahora seguimos. En estos más de 30 años que llevas en esta experiencia Codali, ¿cómo es diferente, digamos, tener el entusiasmo inicial a tener esa experiencia en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú lo positivo, el camino de la enseñanza musical con este método? Muy satisfactoria. Mira, yo miro atrás y miro a muchos maestros que están en el conservatorio ahora enseñando y han pasado por nuestras aulas. Mira, Ujú, sigue muy lejos, Juan Diego Flores. ujú, Juan Diego Flores fue un estudiante que vino su maestro, dijo: Carlos, yo hasta aquí le enseñé, ahora se los doy a ustedes, ayúdenlo. Entonces, ya, bueno, vimos que no tenía muchas posibilidades económicas en ese momento, ¿no? ujú. Entonces, lo evaluamos y dijimos: mira, le dimos clases de canto, de técnica, de lectura, todo, y era muy preguntón. Bueno, él es uno de los casos y mira, ahora, nunca nos imaginamos. Y yo lo animé a que postulara al conservatorio para hacer este canto. Ajá. Y él me dijo: no, yo quiero ser como Gianmarco. Ya intenté por ahí, el maestro no me aceptó. Ujú. Y dije: a ver, yo voy a hablar. Y yo fui a hablar otra vez con el maestro. Sí, sí lo he probado, me dice, pero no sé, pruébalo y tómalo como alumno. ¿Y para qué me hizo caso? Y mira, ¿ves? Ahí está. Ahí está, los logros importantes, ¿no? Una historia escondida, ¿no? Otra persona que pasó por nuestras aulas desde pequeño es Andy Cochea, no sé si has escuchado hablar de él. Mm, Es uno de los directores de peruanos del Coro de Niños de Viena. ah, Ya ha dirigido mm, pues como 8 años el Coro de Niños de Viena y ahora está en un proyecto arpegio, ¿no? De los ya, ya, ya. niños de Viena. Y es más, lo llamaron, lo llamaron de Viena a Estados Unidos al coro de Boston, un famoso coro de estrellas, ¿no? Y imagínate y él ha sido mi alumno, es más, mi hijito, porque él me decía papá. Y así, ¿no? Así hay varios chicos que están ahora en la vida musical, eh,
con mucho éxito, ¿no? Entonces es una alegría, ¿no? Una alegría para nosotros, ¿no? Bueno, la satisfacción del maestro es que los alumnos pues sigan un camino más allá que el nuestro, siempre, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto, ¿no? Claro, y en eso realmente, pues tú eres un ejemplo en ese sentido, Carlos. Quiero aprovechar esta instancia en la cual nos hemos encontrado acá con los estudiantes de una maestría en Educación por el Arte acá en el Perú, para rendirte un homenaje públicamente por el trabajo que haces sostenidamente. No, que yo te he visto pues desde siempre haciendo un trabajo como es en el Perú, ¿no? De hormiga, constante, sistemático, luchando contra todas las adversidades y poniendo siempre mucho de mismo, en este caso de ti mismo, para poder seguir en esta tarea cuyas satisfacciones no solamente son estos alumnos que después adquieren fama, la sonrisa, el cambio de la mentalidad de cada uno. Uy, se te fue tu cámara otra vez. Ya, ya, ahí está. Y ¿no? O sea, cuando un niño de repente descubre algo nuevo y se le iluminan los ojos, ¿no? Ese tipo de satisfacción. Sí, 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 sí. Los verdaderos maestros, como tú, realmente creo que siempre es necesario, pertinente y justo rendirles un homenaje, ¿no? Por Bueno, la entrega, ¿no? Que se tiene. Yo sé que es de todos los días, de un día tras otro, y que uno no está ni buscando fama ni está en los carteles, sino está ahí detrás, formando. claro, muchas veces no reconocido, ¿no? Pero sí he producido, como se dice, ¿no? No, de todas maneras. Eso porque a Dios gracias, alguien me dijo, oye, tú siempre estás feliz, ¿no? Yo le dije, sí. ¿Por qué? Porque trabajo en lo que me gusta. Yo estaba estudiando ingeniería industrial y al final decidí por la música, ¿no? Y no me equivoqué, ¿no? Gracias a Dios que estoy aquí y seguimos en esta labor. En el tema de lo que estábamos, y te agradezco tu homenaje, realmente es grato sentirse, pues, por lo menos reconocido, ¿no? Pero Y así es, pues, Carlos, claro, todos te eso, apreciamos mucho, ¿no? Claro. ahora, en el tema del método Kodai, quiero que los alumnos sepan que, y dije mal, del método Kodai no es un método, es un sistema de formación musical que utiliza muchas herramientas. Utiliza las herramientas de Dalcroze, utiliza las herramientas de Orff, pero no porque él las haya imitado, ¿no? Él se fue a estudiar Dalcroze, él estudió con Montessori, o sea, con, la, con Montessori, no siquiera con una alumna, no, con Montessori. Estudió con Montessori, estudió con el, el método Dalcroze, con Dalcroze, después estudié otros métodos que había en el momento, ¿no? De ahí surgieron los demás métodos, Orff y otros más, que fueron aportando. Algunos tenían unas metas. Por ejemplo, Dalcroze, el objetivo de Dalcroze era que sus estudiantes, los mayores, sepan expresarse musicalmente. Claro, y parte de ahí comienza a generarse otra cosa. ¿Ya? Y es interesante cómo se enseña Dalcroze, pero porque todo es improvisado. Sin embargo, se dio cuenta de que también era bueno para los niños, no es que era un método para niños, no. Después se dio cuenta que era bueno para los niños y ya lo hizo el alcance, ¿no? Orff, la satisfacción de Orff era que trabajara, la pasen bien en el colegio, ¿no? Y entonces solo trabajó para primaria. Esa es su experiencia, su planteamiento. Martenot se preocupó porque desarrollaran un lenguaje musical entretenido, pero desarrollando el pensamiento musical. O sea, parecido a Kodály, pero con el do fijo, solamente con do fijo. Igual que Williams, ¿no? Williams trabajaba, hizo toda su estructura, pero a la larga era do fijo y con todo un sistema bien rígido, ¿no? Y así fueron viniendo los que siguieron a Kodály, ¿no? Entonces, lo importante, el aporte de Kodály, el más importante es que, uno, que la música empieza lo más antes posible en tu vida es mejor. Dos, que
el desarrollo del pensamiento musical. ¿En base a qué? A las canciones, a los patrones melódicos. No se aprende de memoria por intervalos, sino por patrones melódicos, por patrones rítmicos, por patrones armónicos, por patrones de forma. Entonces, inclusive así es más fácil leer la música tonal, por patrones. Claro, por pequeñas células, digamos, que se van sumando, Claro, ¿no? Como palabras, vamos a decir así, no con por segundo, no intervalicamente. ¿no? Y entonces, de tal manera que después el aporte, uno de los aportes grandes también es de que la música, se toma la música de la persona, del entorno de la persona y no al revés. Te pongo esta música para que tú la hagas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos Kodali, utilizamos música de las personas que están acá. Claro. Y los métodos de lectura, bueno, son ejercicios, pero en realidad se empieza con lo que la persona conoce, ¿no? Eso es lo interesante de este método. Por eso que es, por la UNESCO, es un, ¿cómo le llaman? Ya ha sido reconocido como un método importante para la humanidad ya hace tiempo. Así es, ¿no? Es reconocido como uno de los métodos el más importante para la humanidad. Y precisamente, ¿por qué? Porque preserva los valores culturales de un país. Ujú. Eso se propone eso, ¿no? Porque eso es lo que dice Kodai. Lo que hay que rescatar son los valores de la comunidad en la que tú estás. Y esa se rescata y se valora y luego se guarda, ¿no? Aunque en tiempos actuales bastante más globalizados y que la gente se Nada más moviliza más, complicado. la comunidad no se define solamente por tu territorialidad, ¿no? Así es. Sino por con quienes tú convives, con quienes compartes tu subjetividad, ¿no? Bueno, sí, a Sí, veces la modernidad crea mucha confusión, ¿no? Pero bueno, está bien así, ¿no? es parte de nuestra vida actual. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo esta Ahí está. comunicación. Creo que nuestros estudiantes, que en este momento no están viendo porque lo estamos grabando y lo verán un poquito después de este instante, te lo agradecen. Desde ya te hago llegar su agradecimiento, que no lo dudo que van a estar muy agradecidos de poder estar en contacto con alguien con tanta experiencia y con tanta claridad en el pensamiento educativo, en la formación musical y de personas en nuestro país, con una sólida, no solamente formación al respecto, sino también con una base de hacer mucho a lo largo de toda su vida, ¿no? Así que te agradezco doblemente. Y a nombre Gracias. de la universidad, Ricardo Palma tomó su nombre también para darte el agradecimiento de mis estudiantes y de mío propio. Por favor, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, te apreciamos mucho y valoramos tu trabajo y te agradezco que nos hayas dado este tiempo. Ok, muchas gracias a ustedes, a ti, Abraham, porque esta oportunidad para mí es hermosa. Compartir para mí es la esencia de la vida, ¿no? Y no quisiera despedirme sin antes hacerle recordar que el método Kodali aplicado a cualquier asignatura es el método más importante del aprendizaje, porque cuida el aprendizaje natural, la percepción, la imaginación, las emociones, el desarrollo físico, el desarrollo auditivo, el desarrollo visual, para luego llegar a lo que se llaman las preguntas generadoras. Recién, después de toda esa experiencia, llegas a las preguntas generadoras que te sirven de puente para llegar a muy simple, un concepto simple que se llama presentación. Una vez que haces esa presentación, viene lo que llamamos acá en el Perú Rita Códic, que significa rememora, internaliza con lo conocido, con lo nuevo, luego improvisa y luego crea. Una vez que llega a ese punto, no quiere decir que recién está creando ahí, está creando desde el comienzo. Mm. Solamente que allí precisamente completa el cierre de ciertos elementos musicales para que puedan aprender a aprender
que en la larga ese es el aprendizaje de la música. Si llevamos a que el alumno aprenda a aprender, no solamente va a aprender la música, sino va a aprender cualquier asignatura. Aprovechándome lo que estás diciendo, Carlitos, y lo que tú has dicho creo que es muy importante, que la forma de cómo aproximarse a aprender música es un modelo, de alguna manera, para aproximarse a aprender muchas cosas, inclusive la experiencia de la vida, ¿no? Así es, así es. Bueno, Te agradezco infinitamente nuevamente, Carlitos. Pues nada, te mando un fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad.